Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes de la octava de Pascua, un mismo día para celebrar la resurrección del Señor. Ese acto tan maravilloso de parte de Dios para con nosotros, abrirnos el camino para que alcancemos nuestra salvación. Y el Evangelio del día de hoy es San Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. Voy a quedar con el versículo 11 porque es interesante lo que dice este versículo. Cuando uno interpreta las Sagradas Escrituras, y en el caso de algunas personas que conozco, que son doctores en Sagrada Escritura, pero doctores en Sagrada Escritura, lo curioso es que, a pesar de que no es mi especialidad, digamos, sí tuve que ver las Sagradas Escrituras, pues obviamente cuando ellos estudiaron el doctorado en Sagradas Escrituras, pues mi especialidad es la Mariología como tal. Pero, y bueno, la parte dogmática y la parte neurológica. Pero cuando uno se da cuenta de estos alcances, de estos, digamos, personas que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura en profundidad, el título de ellos dice la universidad que sea. Por ejemplo, puede ser la Universidad Bíblica de Jerusalén o l'École Biblique de Francia. Va muy unido con también la Mariología. Y bueno, cualquier tipo de universidad dice, el título dice doctor en Sagrada Escritura. Por ejemplo, en este caso, que me interesa y me interpela mucho este fragmento, con personas que he conocido, que han estudiado, digamos, que han detallado sobre este fragmento, dice doctor en Sagrada Escritura del Evangelio de según San Juan, capítulo 21, versículos 10 al 13, o el 10 al 14. Máximo son 4 versículos que se estudian y duran estudiando 4 años. 4 años para poder entonces obtener su tesis doctoral y después su graduación. Y obviamente pues su aporte a la humanidad, porque acuérdense que el doctorado siempre da un aporte a la humanidad. Bueno, pero a lo que yo voy y con lo que yo me quedo es que me parece muy interesante, demasiadamente interesante, cuando uno se acerca a las Sagradas Escrituras, a pesar de que pues obviamente uno tuvo que estudiar las Sagradas Escrituras para ese tipo de estudios a profundidad, el hebreo, griego, arameo y latín, y otros, pues también otros idiomas, hay unos esbozos de otros idiomas que son bastante complejos, pero a lo que yo me refiero es el alcance que tiene este texto del Evangelio. En el versículo 11, mire cómo dice: y entonces Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de 153 grandes peces, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se acerca a este fragmento, y como teniendo en cuenta dos padres de la iglesia que son fenomenales, San Eusebio de Cesarea con su famosa preparación evangélica y San Justino Mártir con sus famosas apologías, defensas de la apología, pues uno se acerca cada vez más a una realidad que está contenida ahí en esa Sagrada Escritura. Y que pues algunos dicen, no, es que yo estudio Sagradas Escrituras y se aprenden pasajes y pasajes de memoria y una cosa y otra, y no dicen nada. Y cuando uno va a la fuente de este texto, pues se encuentra con la demarcación de una oración que hacían los judíos antiguamente y aún todavía la hacen, pero ellos la hacen en referencia a Jesús. Y al mismo tiempo la composición numérica en cuanto al fragmento que está escrito de San Juan, que aquí, pues obviamente la traducción aparece en griego, pero este fragmento por eso se llama el apéndice de San Juan, porque apareció después obviamente más o menos sobre los años 90, casi siglo, colindando entre el siglo primero y el siglo segundo, al principio del siglo segundo, colindando, porque se llama el apéndice, porque es que lo que tuvieron que, digamos, como observar los padres de la iglesia para poder entender que este era el Evangelio de San Juan, pues fue ciertas, digamos, composiciones, y esta fue una de esas en cuanto a la acción numérica de San Juan. Y entonces aparece Aleph He Gimel, se lee Aleph Gimel, o sea, 153. Pero cuando estos grandes padres de la iglesia hacen la fragmentación, entre otros también, pues otro padre, bueno, este no fue padre, fue un investigador, aquí va, pues cuando se denota ese aspecto, pues se queda un asombrado, porque no solamente está demarcando el famoso Lachman, los 153, sino está demarcando la totalidad, la pasión y la Trinidad, como dice obviamente los grandes doctores y padres de la iglesia.
la totalidad, la pasión y la Trinidad. O sea, como todo un Dios se acerca y se asemeja a la humanidad para redimirla con su propia carne. Y por eso entonces ahí sí aparece mi especialidad, que es la Mariología. Obviamente, en cuanto a mis amigos doctores en Sagrada Escritura, pues yo estudié ese estudio de dogmática y Mariología. Ahí aparece la gran Mariología. La gran Mariología, a lo largo de toda la historia, aparece entonces la carne redimida de María, desde toda la eternidad, en Cristo Jesús. Y por eso aparece una gran oración desde antiguo, que a unos judíos hacen, dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shakol niba Bidbaro, Nihia Bidbaro. Quiere decir: bendito eres, Señor Dios del universo, porque por tu palabra todo fue llamado a ser. Por tu palabra todo fue llamado a ser. Y por la palabra, a través de María Santísima, la palabra se hizo carne, y aparece entonces reluciente, resplandeciente, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías pertenece a la Virgen María. Eso es fácil de entender. Bueno, si usted lo quiere entender así. Y si usted quiere pues complicarse la vida, pues complíquesela. Pero es así. El cuerpo del Mesías pertenece a la Virgencita María. El cuerpo humano, ¿no?, del Mesías pertenece a la Virgencita María. Muchos padres de la iglesia, muchos tratados. Entre eso Constantinopla, el tercero de Constantinopla. Está también muchos otros padres. Inclusive las formulaciones de fe. Las formulaciones de fe que vienen desde Egipto, formulaciones también de Alejandría y también obviamente de Constantinopla. Y si usted lee esas formulaciones de fe, hay que leerlas en tónica de los concilios. Y sobre todo entender muy bien las fracciones griegas. Y las fracciones también que fueron escritas, por ejemplo, el de Egipto, que fue escrito más en un lenguaje ahí como copto, arameo, que eso, para traducirlos, qué cosa tan compleja. Es muy compleja. Bueno, al hecho de lo que yo voy es que cuando uno toma ese versículo 11, pues claro, se está dando a entender de que Cristo es un verdadero Dios, que asumió toda su potencia de Dios, se asumió en la humanidad de María, bajo la pasión, y conforma la Trinidad. Y por eso entonces se ve en esbozo, o sea, como a fondo, se ve esa oración: Baruch atah Adonai, Melech haolam, esa canción bellísima. Baruch atah Adonai Melech haolam, Shahol Nihia Bidbaro. O sea, que por tu palabra todo ha sido llamado a ser, por la palabra de Cristo, por el verbo de Dios. Entonces, no hay que temer, hay que simplemente enfocarnos en este versículo y saber de que ahí cabe toda la humanidad. El problema es que usted y yo a veces no queremos salvarnos. Ese es el problema. El problema es que el ser humano no quiere salvarse a veces. Hay seres humanos que uno lo ve como que le parece el pecado como costumbre, y le parece el pecado como que la acción recíproca de la misericordia de Dios. No, eso no puede ser posible. No puede ser posible que usted peque y espere la misericordia de Dios. No es que está infringiendo la misericordia de Dios con el pecado. Mire, apréndase una frase muy correcta de los padres del famoso magisterio de la iglesia: Dios ama al pecador, lo ama inmensamente, infinitamente, pero detesta el pecado. Y es un pecado contra el Espíritu Santo, lo que llama la obstinación. O sea, usted estará ahí en ese pecado repetitivamente, no que Dios me perdona, repetitivamente, y cuando llegue el final de sus días, no, Dios es misericordioso. Para el infierno, mi hermano, por la misericordia de Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién dijo que usted se iba a salvar por la misericordia? No, señor, usted se salva por los actos que usted haga de caridad y conforme usted viva su fe. Al final de nuestros días seremos juzgados por el amor. Y no el amor de ese amor sentimental, no, un amor de condición. Un amor, como decía Santa Teresa de Jesús en su famosa frase, en su famosa frase que llevó a las hermanas a pensar, a las otras hermanas del Carmelo, inclusive a San Juan de la Cruz también, que lo conoció y fue también su colaborador. Una determinación. Usted tiene que ser determinante en su vida, y más si es para glorificar a Dios. Tiene que ser determinante y no echarse para atrás. Si ya emprendió el camino de la conversión y la vida hacia Cristo, mire, aquí está la Virgencita María que nos ayuda, nos cubre con su manto maternal de amor y nos lleva dentro de su inmaculado corazón y nos permite seguir el camino que conduce hacia el Señor. Entonces, hay que seguir fielmente de la mano de la Virgencita María y bajo la tutoría de la Iglesia Católica, cumplir los mandamientos,
cumplir los mandamientos de la iglesia. ¿Se lo sabe? No sé, más de uno se escachará en esos mandamientos de la iglesia porque ni siquiera se lo saben. Imagínense, son mandamientos tan sencillos y no saben. Tarea, averigüe los mandamientos de la iglesia. Y lo más importante, tengan en cuenta ese versículo, el 11. Acuérdese que Pedro dijo: el Señor y se sintió desnudo, se botó al mar. Bueno, perfecto, pero es que este versículo 11 está diciendo que ahí cabe toda la humanidad y que la redención de Cristo es para todos. Ya depende de usted y de mí si queremos salvarnos o no, porque Cristo las puso. Y repita, acuerde esta oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Qué linda esta oración. Shehol nihi abidharo. O sea, por tu palabra todo está llamado a ser. Por la palabra de Dios estamos llamados ustedes y yo a ser verdaderos hijos de Dios, a hacer la misión que Dios nos tiene, cumplir la cabalidad y glorificarlo a Él para toda la eternidad a través de María Santísima y San José. Basta. Dios los bendiga. Feliz día para cada uno de ustedes. Feliz viernes de Pascua. Indispensable, ya sabe, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. Dios los bendiga. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror del demonio, ruega por nosotros. No queda nada más, queda simplemente el acto voluntario de que usted esté determinado a alcanzar la salvación. De lo contrario, como dicen hoy en día, pailas, hermano, pailas, porque si no, regraves. Usted sabe lo que pues uno no dimensiona eso. Usted sabe lo que es una eternidad apartado de Dios. Dios no libre de estar apartados de Dios. Que la Virgencita María nos cubra con su manto y nos lleve por el camino que conduce a la salvación. Feliz día para cada uno. Dios los bendiga.